Como os dije anteriormente, vamos a tratar el movimiento con radio de curvatura constante. Es decir, pensad en un coche que siempre estuviera describiendo la curva con la misma curvatura. El radio de curvatura sería constante, pero el coche lo que estaría haciendo, si continuara su movimiento, es describir un movimiento circular. El movimiento con radio de curvatura constante es un movimiento circular y ese ρ es el radio de curvatura. Vamos a distinguir dos tipos de movimientos circulares, el fácil y el difícil. Lo bueno es que el fácil va a ser el útil y el difícil va a ser el que prácticamente no le demos utilidad, pero os lo tengo que contar igualmente. Cuando uno describe un círculo de radio de curvatura igual a r, ¿vale? Puede ocurrir que su velocidad sea constante. Se trata de un movimiento circular uniforme. Pero podría ocurrir que la velocidad fuera función del tiempo y la aceleración fuera constante. En ese caso tendremos un movimiento circular uniformemente acelerado. El difícil tampoco va a ser importante para vosotras. El fácil es bastante más importante. ¿Y por qué lo fácil es más importante? Porque este movimiento circular uniforme, en el que el objeto da vueltas de forma continua, siempre a la misma velocidad, el objeto tarda el mismo tiempo en dar cada vuelta. El objeto está realizando un movimiento que se repite en el tiempo cada vuelta. Se trata de un movimiento periódico y es la primera vez que vais a ver un movimiento periódico. Un movimiento periódico es aquel que se repite cada cierto tiempo. Al tiempo que tarda en repetirse el movimiento es lo que llamamos t grande, que denominamos periodo del movimiento. El periodo, que se mide en segundos, es el tiempo que tardas en dar una vuelta completa, en completarse el movimiento. Pero tiene enfrente lo que llamamos la inversa del periodo, que conocemos como frecuencia. La frecuencia se mide en segundo a la -1, 1 partido por tiempo, pero que se conoce, y os sonará un poquito más, como hercio, ¿vale? Hz. El hercio es una unidad, es la unidad fundamental de la frecuencia. Eh, claro, si nosotros tenemos un movimiento circular en el que un objeto se está moviendo describiendo círculos a una determinada velocidad constante, módulo de la velocidad constante, porque la dirección de la velocidad va cambiando, nosotros no vamos a hablar de velocidad en metros por segundo. Es verdad que yo cuando voy en el coche voy a 50 kilómetros por hora y voy tomando una curva, yo voy a una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero realmente lo que yo veo es que en un intervalo de tiempo delta de t yo describo un cierto ángulo, delta de phi. De esta manera nosotros vamos a encontrar una expresión para el ángulo que describe el objeto en función del tiempo. Ya no daremos como tal el vector de posición, al menos ahora directamente, sino hablaremos del ángulo en función del tiempo. Y esa expresión será muy fácil. El ángulo inicial, perdón, el ángulo en función del tiempo menos el ángulo desde el que parta, el ángulo inicial, va a ser igual a omega por t. Omega no va a ser más que el cambio de ángulo en el cambio de tiempo. Y a esto lo llamaremos velocidad angular. Ojo, en física los ángulos se miden en radianes. Si dudáis, siempre en radianes. Y en matemáticas, si dudáis, siempre en radianes. Y el tiempo en segundos. La velocidad angular omega se mide en radianes partido por segundo. La omega me dice cuántos radianes describo cada segundo, recordando que 180 grados son pi radianes. Si yo digo que voy a pi medios radianes cada segundo, significa que como sé que pi medios son 90 grados, cada segundo estoy describiendo pi medios. En el t igual a 1 estaré aquí, en el t igual a 2 aquí, en el t igual a 3 aquí y en el t igual a 4 aquí. Vale, perfecto. Lo que sabré es que el periodo de este movimiento son 4 segundos, porque la vuelta completa se realizará en 4 segundos. Bien, pero claro, ¿qué relación tiene la omega con el periodo? Porque claro, cuanto más rápido sea la omega, cuanto más sea la omega, menor va a ser el periodo.
Omega va a ser 2pi partido por el periodo. Como el periodo, la inversa del periodo es la frecuencia, también podréis ver esta expresión. Omega es 2pi f, 2pi por la frecuencia. Y así encontraréis la relación entre t, omega y f, que al final, no os engaño, es siempre lo mismo, ¿vale? Es prácticamente lo mismo, es contar las cosas de diferente manera. Igual que la definición de periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, el tiempo que tarda en completar un ciclo completo, la frecuencia es el número de movimientos completos que hago cada segundo, el número de vueltas que doy cada segundo, el número de ciclos completos que doy cada segundo. Cuando veamos ondas, veréis para qué sirve realmente esta frecuencia de verdad. Las expresiones son muy parecidas a las expresiones de R de t, porque si trabajas con esto te quedaría que el ángulo es igual al ángulo inicial más omega por t. Normalmente el ángulo inicial se considera que es 0, ¿vale? 0 radianes. Pero bueno, habrá veces a lo mejor que haya dos móviles moviéndose a la vez, uno que salga un poco antes y entonces uno tenga un cierto ángulo inicial, etc, etc. Pero lo normal es que sea 0 radianes. Pero claro, el movimiento angular, esta omega tiene que venir relacionada con v, porque cuanto más alta sea la velocidad a la que tomo la curva, mayor es el ángulo que describo en un intervalo de tiempo. Esto os lo tenéis que grabar a fuego, ¿vale? Súper importante. V, la velocidad lineal en metros por segundo va a ser omega por el radio. Es la velocidad angular por el radio. Igual que la distancia recorrida, L, en una circunferencia, es igual al ángulo por el radio. Ojo, el ángulo en radianes. Estas dos ecuaciones relacionan lo angular con lo lineal. Esto es fundamental, porque al final lo angular no deja de ser algo que si rompes la circunferencia y la estiras, se convierte en un movimiento lineal. Lo veremos en ejercicios, no hay problema. Este es importante porque es periódico. ¿Y qué pasa con el otro? Bueno, el otro es muy parecido. Lo único que aparece, lo que llamamos una aceleración angular alfa. En el movimiento circular uniformemente acelerado aparece una alfa que se mide en radianes por segundo. Cada segundo es el cambio en omega partido por el cambio de tiempo. Realmente alfa de t es la derivada de omega de t en el tiempo, ¿vale? Bien escrito. Pero sería un vector, ¿vale? Un vector en principio que va a medir lo que cambia la omega en el tiempo. ¿Y cómo son las ecuaciones? Ángulo en función del tiempo es ángulo inicial más omega 0t más un medio de alfa t cuadrado y omega de t es igual a omega 0 más alfa por t. Que si os acordáis un poquito, son muy similares a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Fijaros que en cualquier caso siempre hablo en el circular de ecuaciones escalares, nunca os hablo de vectores, porque en algún ejercicio veremos cómo son los vectores angulares y os sorprenderán hacia dónde van dirigidos. Alfa de t también va relacionada con la parte lineal. Si L es phi por R, V es omega por R, A es igual a alfa por R. Pero ojo, esta A es la aceleración tangencial. La aceleración normal o centrípeta aquí no actúa.